2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Amén. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos una vez más, un tiempo más, a esta su casa, la casa del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, y a su pueblo. Amén, aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 12, versículo 44. Libro de Nehemías, versículo 12, capítulo 44, en el nombre de Jesús. Cuando tengan, me dan un amén. Amén. Y lo leemos en voz alta. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porciones para sacerdotes y levitas. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf y ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Amén. Bendito Dios, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Dios, Padre Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, por un día más, Señor, que nos tienes aquí, buscando más de tu palabra, de tu verdad, bendito Dios. Te damos la bienvenida, Padre Santo, te damos la bienvenida, Señor Jesucristo, te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Queremos llegar ante ti, Padre Santo, Señor, con tu pueblo, bendito Padre, pidiéndote perdón, Señor, por todas las cosas, Señor, que hacemos, Señor, y no son agradables para estar ante tu presencia, bendito Dios, Señor. Gracias te damos, amado Padre, Señor, porque sabemos que tú, Señor, eres misericordioso, Señor. Tu misericordia es grande, bendito Dios, Señor. Y reconoces cada corazón arrepentido, bendito Dios, Señor. Perdonas y limpias, purificas, bendito Dios, Señor. Te damos gracias, Señor, y te damos a ti la honra. Te damos a ti la gloria, bendito Dios, en esta noche, Padre amado, Señor. Oramos, Señor, por nuestros amigos y hermanos que están detrás de la pantalla, por aquellos que verán este video, por los que se irán adhiriendo en el transcurso de este tiempo, amado Dios. Sabemos que el Espíritu Santo los moverá a escuchar la palabra en esta noche. Los moverá a adorar, a alabar, bendito Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Señor, para que seas tú proveyendo, Señor, de todo lo necesario, Señor. Que sea, Señor, rebotando, Señor, esos graneros, bendito Padre, que no falte el alimento, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Así como multiplicaste los panes, como multiplicaste los peces, amado Dios, Señor. Asimismo multiplica, Señor, cada granero. Multiplica, Señor, cada alacena, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que no están aquí. Oramos por los que vendrán, bendito Dios, Señor, por los que estén en camino, amado Dios, donde se encuentren, Padre Santo, ahí donde estén, sea tu misericordia, tu compasión, tu amor, bendito Dios, Señor, derramándose sobre sus vidas, Señor, redarguyendo, Señor, su corazón, Señor, y que entiendan, Señor, como dice tu palabra, que debemos de congregarnos, Señor, congregándonos, Señor, para estar juntos, unánimes, Señor, en espera, Señor, de todas tus bendiciones, Señor, porque el pueblo de Dios permanece unido, el pueblo de Dios alaba y adora juntos, bendito Padre, en un mismo sentir, en un mismo caminar, amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor.
Te pedimos, amado Dios, Señor, que seas tú bendiciendo aún, Señor, En el nombre de nuestro a los que Señor estén en contra, Señor, de tu palabra. Bendícelos, Padre Santo, Señor. Que sea tu gloria manifestándose sobre sus vidas, Señor. Aún, Señor, bendice a quienes, Señor, se preocupan, bendito Dios, Señor, de nuestro caminar, bendito Padre, Señor. Que aún estén errados, bendito Dios, Señor, porque sabemos que solo tú eres quien juzgará al final, amado Dios, Señor. Te damos la honra, te damos toda la gloria, bendito Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Señor Jesucristo. Bienvenido, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.
Ya su nombre, ya su pueblo. Shalom,
Y a su nombre, y a su pueblo. Amén, aleluya. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, por este tiempo que nos da, Señor, para alabarte, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, paseándote, Señor, sobre este lugar, sobre cada vida, sobre cada corazón, Señor. Que seas tú, Señor, poniendo a disposición, Señor, que seas tú, Señor, transformando. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, abriendo ventanas en los cielos, derramando bendiciones. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, amado Dios, Señor, que seas tú sanando, Señor, nuestro corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, precioso Espíritu Santo, yo puedo sentir tu presencia. Hoy, Señor, derramo mi alma delante de ti, Jesús. Bendito Dios, seas tú limpiando, Señor. Derramo mi corazón Seas delante tú de ti, Padre transformando, amado. Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, en medio de la cavidad me falta fuerza. Gracias te damos, Señor. Se ha desgastado mi vestidura, Dios. Lléname de tu presencia, Jesús. Sana mi corazón. Mi corazón está clamando. Mi corazón está clamando. Sánalo, Señor. Sana mi corazón. Mi corazón está adorando. Mi corazón está clamando. Sánalo, Señor. Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí. Yo de ti nada puedo esconder. Sánalo, Señor. Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes
Señor. Sanando, Señor, cada corazón, Señor, cada herida, oh bendito Dios, Señor. Seas tú, bendito Dios, Señor, transformando, cambiando, bendito Dios, por un corazón sano, bendito Dios, Señor. Un corazón, Señor, lleno de misericordia, oh bendito Dios. Esa misericordia, Padre amado, que tú nos das, que tú nos enseñas, Señor. Sánalo, Señor. Sánalo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, oh bendito Dios, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre amado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor de Judá, Señor. Tú que eres el Cordero que quita el pecado del mundo, Señor. Santo eres, derramando tu sangre en esa cruz, Señor. Aleluya, gracias por Señor. esa sangre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, oh bendito. Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, gran Dios soy. Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, gran Dios soy. Cordero y León.
Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Padre, Señor, por este tiempo, Señor, que nos has dado, Señor, para poder alabarte, para poder bendecirte, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que seas tú recibiendo, Señor, como una oración, bendito Dios, desde nuestro corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. Den un aplauso al Señor en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aquí recuerda lo que habíamos hablado la semana pasada en el nombre de Jesús. ¿Cuál fue el tema? Las tres personalidades de la deidad. Habíamos visto acerca de las tres personalidades de la deidad. ¿Y qué era la deidad? Todo lo que es Dios. Todo lo que es Dios, y dentro de todo lo que es Dios está, ¿verdad?, la Trinidad, ¿verdad?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Habíamos dicho que vamos a utilizar esa palabra de deidad, porque, ¿verdad?, las doctrinas contrarias o falsas nos dicen que somos o tenemos un Dios con tres cabezas, tenemos tres dioses, y que eso no es bíblico. Pues la palabra deidad es bíblico, y la deidad es lo que es Dios, todo lo que es Dios en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? La unidad, obviamente, esa unidad de la deidad no es tan sencilla de entender, pero Dios no nos manda a que entendamos, Dios nos manda a que creamos, a que creamos y obedezcamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero enviar un saludo a nuestro hermano Juan Bonilla en el país de Honduras, en Centroamérica, y a toda la iglesia de Amor y Milagros en el nombre de Jesús. Dios esté bendiciendo grandemente ese ministerio. Amén, aleluya. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces decíamos, ¿no es cierto?, que es una unidad, y obviamente que no es sencillo de entender. Hay una esencia divina que es la deidad, y que se presenta ¿en qué? En tres personalidades. ¿Cuáles son esas tres personalidades? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Son tres dioses? No, no son tres dioses, sino solamente uno, ¿sí? Pero este Dios es pluralidad, en unidad, es pluralidad. Habíamos visto que Dios en el original griego es Elohim, y Elohim es plural, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Habíamos quedado claros ya que en el Antiguo Testamento, ¿no?, desde el principio el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre estuvieron trabajando juntos. Habíamos visto versículo por versículo. En el versículo 1, ¿no?, desde que se empieza, donde nos dice que en el principio creó Dios que es Elohim, plural, y ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Él los creó, fueron tres. Amén. Vimos unos versículos que tenían que buscar en el nombre de Jesús. ¿Quién me dice cuáles son esos versículos? Génesis 3:22, ¿qué más? Primera de Corintios 8:6. Bueno, entonces veamos ya, a ver, un versículo cada uno. ¿Cuál es el primer versículo? Amén. Génesis 3:22.
Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Amén. Génesis 3, 22. 22. El siguiente. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Corintios 8:6. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. Amén. ¿Y Job? Juan también es. Juan. Sí, Juan 1 del 1 al 3. Juan del 1. 1 del 1 al 3. A ver, ¿qué nos dice? Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Colosenses 1:16 también. Sí. ¿Qué nos dice Colosenses 1:16? El Hijo es un ser creado, nada más. ¿El Hijo fue solamente creado o es creador? El Hijo también es creador, según vemos este versículo, ¿cierto? De Juan 1, del 1 al 3. ¿Qué dice Colosenses 1:16? O Job 33:4. Amén. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Serán tronos, serán dominios, serán principados, serán potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Colosenses 1:16. Sí. Y Job 33:4. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. ¿Sí? Desde Job igual nos dice que el Espíritu de Dios me hizo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Igual en Génesis capítulo 1 versículo 2 vemos ahí realmente cómo se revela la actividad del Espíritu en la creación. Porque ahí nos dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Estamos hablando ya de una tercera persona. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que cuando la Biblia, repetimos esto, que cuando la Biblia nos dice que Dios, ¿no es cierto? O sea, Elohim, que es el plural, ¿no es cierto? Creó los cielos y la tierra, y luego que Dios creó al hombre, a su imagen se refiere, según el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Las tres personalidades de la deidad. De la deidad, que todos conocen como en la Trinidad, pero nosotros vamos a hablarles de la deidad. En el Nuevo Testamento también vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son reconocidos directamente como Dios. Amén. ¿Sí? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, ¿qué nos dice? Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2 nos dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Aleluya, ¿sí? Entonces, vemos, ¿no es cierto?, que aquí nos está hablando
que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Son reconocidos directamente como Dios, según nos dice Pedro, según Romanos capítulo 9, versículo 5, ¿no? Dice que es bendito por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Santo es el Señor. Y a su nombre, y a su pueblo. Amén. Romanos capítulo 9, versículo 5. Y en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 3 y 4, una palabra que ya todos conocemos, ¿sí? Ahí aprendemos algo, aunque algo que el mundo no cree, que ni el mismo creyente cree esto, lo que sucedió aquí, porque el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, es el mismo Dios hablando a Ananías. ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió aquí? Cuando Pedro le preguntó, le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No dijo que mintieses a mi Padre, no dijo que mintieses a Jesucristo, dijo que mintieses al Espíritu Santo. ¿Por qué? Mire, es algo importante aquí de acotar. Cuando Jesucristo se fue, ¿no es cierto?, y nos dio la promesa de que el Padre enviará a alguien, a un consolador, ¿no es cierto? Aquí nos llevará toda la verdad. Mire, y ese consolador, ¿qué es para nosotros? Mire, el consolador es un ayudador, es un ayudante, por decirlo así, que entienda mejor. Que el Espíritu Santo es quien nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a poder obtener todas las cosas, todas las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra, mediante el Espíritu Santo, porque si no tenemos la ayuda de Él, no vamos a lograr absolutamente nada. No podemos evadir. Si Jesucristo dijo que Él nos llevará a toda la verdad, si Él es el consolador, vemos los sinónimos, es el ayudante, es un ayudante, es quien nos va a levantar en el nombre de Jesús. Amén. Sí, entonces mire, ¿qué le dijo ahí? ¿Por qué o para qué mentiste al Espíritu Santo? Mire, no has mentido a los hombres. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 3 y 4. No has mentido, ¿no es cierto?, a los hombres, sino has mentido a Dios. Ananías, ¿a quién mintió? Mintió al Espíritu Santo, que es lo mismo como mentir a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Amén. La palabra hay que creerla. Cuando usted la crea, usted va a tener discernimiento total sobre estas cosas, sobre las cosas de Dios. Mientras no haya, mientras usted no crea, usted siempre va a dudar. Siempre va a decir, no, pero es que el Espíritu Santo, si es Dios, entonces ya, ¿para qué voy a buscar al Espíritu Santo? Le busco directamente a Jehová. Si es que es Dios, entonces ¿para qué buscar a Jesucristo? Lo busco directamente a Jehová. No. Hay que creer lo que Él nos dice. Nuestra lógica puede llevarnos a interpretar de esa manera. Así pues, directamente sirvo a mi Padre, busco de mi Padre y no paso el tiempo buscando al Espíritu Santo. Pero la palabra nos está enseñando aquí, mire, ¿qué pasó con Ananías? Murió. Murió, ¿por qué? Por mentir. ¿A quién? Al Espíritu Santo, que es Dios mismo. Tanto, mire, el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son reconocidos como Jehová en la Biblia. Son reconocidos como Dios en la Biblia. En el libro de Isaías, capítulo 6, ¿no? Tienen que leer todo este capítulo. El capítulo 6 no es mucho, es poco. Veamos Isaías capítulo 6, versículo 5. Busque Isaías capítulo 6, versículo 5. Mire, aquí el profeta Isaías tuvo una visión del rey Jehová, de los ejércitos. Tuvo una visión de Dios en el nombre de Jesús. Y para que entienda esto, lean el capítulo 6 completo, no es mucho. Ahorita vamos a ver capítulo 6, versículo 5. ¿Qué nos dice?
¿Han visto? Capítulo 6, versículo 5. Amén. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amén. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amén, aleluya. Isaías capítulo 6, versículo 5. Mire, pero en Juan, en el libro de Juan, capítulo 12, versículo del 36 al 41. Aquí también Juan nos avisa, nos cuenta, nos informa de que Isaías vio al Cristo en aquella ocasión. Juan nos habla así, nos interpreta de esa manera. Y obviamente que habló Isaías en todo el capítulo 6 acerca de él en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Obviamente que son las visiones que ellos tenían. La palabra dice que no podemos ver a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ver a Dios? Porque es espíritu. La presencia misma de Él dice en Éxodo, ¿no es cierto? Que el pueblo de Israel, los hebreos, no pudieron ver y nunca se puede ver porque dice que es una luz resplandeciente que nuestros ojos no van a soportar. En el nombre de Jesús. Amén. ¿No han leído esa parte en Éxodo? Veamos Juan 6 de la cuenta. Juan capítulo 12, versículo del 36 al 41. ¿Sí? Entonces mire, así que la deidad en lo que hemos visto es realmente un Dios en unidad o deidad, son tres, pero en uno solo. Cuando nos digan, es que ustedes tienen tres dioses. ¿Tenemos tres dioses? No. Un solo Dios, con tres personalidades diferentes. Una deidad. ¿Sí? Y no solamente que el Nuevo Testamento nos enseña, sino viene ya desde Génesis 1 hasta el libro de Apocalipsis, en el nombre de Jesús. Entonces es Dios, es una deidad en tres personalidades: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Sí? Además de ser una personalidad obviamente que es muy inteligente, el Espíritu Santo claramente se puede ver que es una personalidad divina, una de las personalidades que compone la deidad, en el nombre de Jesús. Y una de las personalidades en nuestra vida, creo que es un pilar, lo más importante, porque fíjese que tenemos que buscar, ¿no es cierto?, a Dios mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo no nos permite mentir, el Espíritu Santo nos aconseja, el Espíritu Santo nos llama la atención, nos redarguye. El poder del Espíritu Santo es quien levanta a los caídos, el poder del Espíritu Santo es quien levanta a los más viles, en el nombre de Jesús. Todo es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es poder. No. Entonces tiene el poder de Dios, del Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Solamente Dios es el poder, es la soberanía, en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu Santo es una personalidad inteligente, ¿verdad? Ahora, ¿tiene la capacidad de sentir emociones? Sí. Sí, el Espíritu Santo es una personalidad inteligente y capaz de sentir emociones. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra, ¿no es cierto?, que no entristezcamos al Espíritu Santo. Entonces sí se entristece cuando estamos en desobediencia. Entonces no es una fuerza normal, nomás como dicen, ¿no es cierto?, las doctrinas falsas, que es una fuerza, como que si fuera una fuerza eléctrica, como que si fuera, por ejemplo, un terremoto, ¿no? Son fuerzas, sí, pero no tienen ninguna personalidad, ni siquiera emociones. El Espíritu Santo es
una personalidad divina con su propia naturaleza, porque es parte de la deidad en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos entonces claros la personalidad del Espíritu Santo? Amén. Amén. Ahora, el Espíritu Santo, ¿qué pasaba o qué hacía antes de Pentecostés? En Hechos 2, en el día de Pentecostés, en Hechos 2, ¿qué sucedió? El derramamiento del Espíritu. Dios inició realmente un gran cambio, en la obra del Espíritu Santo. Después de pocos días, obviamente que Cristo había cumplido toda la ley antigua, ¿no es cierto? Después de que Cristo había muerto, ¿sí? Y ahora había ratificado un nuevo pacto, o sea, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un nuevo pacto. Nosotros podremos hacer nuevos pactos con Dios. Hay una palabra que yo les he dicho, de que no hagamos promesas a Dios si no vamos a cumplir, porque las promesas no caducan hasta cuando usted haya cumplido. Yo creo que en vez de hacer pactos con Dios, mejor obedecemos, mejor creemos que eso le va a agradar más a Dios, porque fíjese que si usted hace un pacto, puede hacer un pacto por conveniencia, que no va a agradar a Dios. Estaríamos cayendo en idolatría, volviendo a la idolatría, de lo que hacen las religiones al hacer los sacrificios, por ejemplo. Para mí esos sacrificios que hacen, por ejemplo, aquí las fiestas, en las iglesias, ¿qué es? Para mí es un pacto que ellos están haciendo. Señor, yo te doy esta cantidad de dinero y tú me haces este favor. ¿Es un pacto por amor? No, es un trato que está queriendo cerrar él, y lo cierra solo porque Dios no lo acepta. Pero si nosotros cumplimos, ¿no es cierto?, el pacto que Él nos está haciendo aquí, de las promesas y la palabra de Dios, entonces sí vamos a poder cumplir, sí podemos hacerlo, sí podemos creer en Dios, creer en Jesucristo, en las promesas y en las bendiciones que Él tiene para con nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque reclamamos la bendición, ¿no es cierto?, pero cumpliendo todas las promesas de Dios, todos los mandamientos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Amén. Amén. A su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Gloria. Entonces el Espíritu Santo, mire, ¿qué sucedió aquí en Hechos 2? ¿Qué pasó? Veamos Hechos 1:26 primero, antes de nada. Aquí vemos en el Espíritu Santo manifestándose en el día de Pentecostés, después de muchísimos años, de muchísimo tiempo de haber estado a la derecha del Padre, de haber estado a la diestra del Padre. Cuando sube Jesucristo a ese lugar, a la diestra del Padre, entonces el Espíritu Santo es enviado a que continúe la obra aquí en la tierra, que continúe la obra en nosotros, como lo hizo en Jesucristo, ¿no? Para que continuemos nosotros, obviamente, la voluntad del Padre. Amén. ¿Qué dice Hechos 1:26? Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 1:26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Ahí obraría el Espíritu Santo. Sí. Yo creo que no, porque echaron a la suerte. Y fue elegido bajo una moneda. ¿Sí?
Pero al final nosotros vamos a poder ver o hacer una diferencia, o analizaremos las obras del Espíritu Santo antes de Pentecostés y las que haría después del día de Pentecostés, ¿no? En la iglesia del Señor Jesucristo, en la iglesia de Cristo, que somos nosotros. Ahora vamos a ver en la creación cómo fue activo, o sea, cómo se puso activo el Espíritu Santo, ¿sí? Porque muchos dicen que el Espíritu Santo se activó solamente en el Nuevo Testamento, pero desde la creación, ¿no? Ha tenido sus actividades y obviamente muy, muy importantes en el plan divino. Según Génesis 1:2, vimos que el Espíritu de Dios estaba presente y activo en la creación del mundo. Porque dice que se paseaba sobre la faz de las aguas. En el nombre de Jesús. Mire, creo que toda la vida depende del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a ver en el libro de Salmos, Salmos 104. Salmo 104:30 nos dice: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. El Espíritu Santo está activo y está presente en la creación, en el nombre de Jesús. Y así ha sido siempre, desde el principio. El Espíritu Santo estuvo sobre los dirigentes de Israel, estuvo sobre ellos al igual. Vamos a irnos al libro de Jueces 3:10. Jueces 3:10. Jueces capítulo 3 versículo 10. Amén. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Amén. Sí, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim. Entonces vemos el Espíritu Santo trabajando sobre los dirigentes de Israel. Y existen muchos versículos que los voy solamente a mencionar. En Jueces 11:29 también está, mire, el Espíritu Santo también se derramó sobre Sansón. ¿Cuándo se derramaría sobre Sansón? Cuando le pidió ayuda. Cuando le pidió ayuda, ¿para qué? Para recuperar las fuerzas y destruir ¿a quién? A los filisteos. En el nombre de Jesús. ¿Sí? A Sansón. Y vemos también en Jueces 13, 24, 25, 14, 6, 19, 15, 14. Vemos también que ayuda a Saúl. En primera de Samuel también vemos que también se derrama sobre David. En el nombre de Jesús. ¿Sí? Así que mire, los que recibieron obviamente el mando del pueblo de Dios, en gran parte fueron hombres escogidos. Fueron hombres escogidos y preparados por quién, por el Espíritu de Dios para esa tarea, porque dirigir un pueblo, ser gobernante, ser rey, ¿no es cierto?, que del pueblo de Dios no podía ser cualquiera. Saúl fue el único que se fue puesto por el hombre. ¿Por qué? Porque el pueblo pedía rey, quería rey. No era tiempo de dar rey. Pero sin embargo Dios dijo, bueno, ¿quieren rey? Dales rey, les dijo a Saúl. Y les dio.
Pero los demás fueron bendecidos, ¿sí? Fueron puestos por Dios en el nombre de Jesús. Amén. Y siempre los llevó a qué? A la victoria. Siempre los llevó a la victoria sobre sus enemigos. Si hablamos de esto es porque debemos entender que el Espíritu Santo estaba desde el principio, estaba sobre el pueblo, estaba sobre los reyes, sobre los gobernantes. El Espíritu Santo también vemos que se revelaba mediante los sueños. En el tiempo del Antiguo Testamento. En José, por ejemplo, mire, ¿qué hizo el Espíritu Santo con José? Fue un varón que se dedicó al servicio de Dios. ¿Sí? Y el Espíritu Santo es quien le revelaba todos los sueños y podía él interpretarlos. José estuvo en la cárcel en Egipto. Estando allí, empezó a revelar también los sueños. ¿De quién? Del copero y de quién más. Del repostero. ¿Quién es el repostero? ¿O qué es el repostero? El panadero. Amén. ¿Sí? Pudo revelar los sueños de cuál? Del faraón. ¿Y todo eso a dónde lo llevó? Lo llevó a crecer, lo llevó a triunfar, lo llevó a ser bendecido. Dios utilizando al mismo hombre, Dios utilizando a quien luego esclavizaría al pueblo de él, utilizando, mire, al faraón. Hoy podremos interpretar sueños. Yo creo que sí. Con la ayuda del Espíritu. Con la ayuda del Espíritu Santo. Pero no interpretar quizás a nuestro propio conocimiento, a lo que creemos a lo que creemos que el Espíritu Santo está haciendo. Mire, a veces existen muchas malas interpretaciones que realmente dan que pensar, ¿no? Entonces vemos que el Espíritu Santo se revelaba en sueños desde el Antiguo Testamento, en el nombre de Jesús. ¿Cree que tenga de capacidades artísticas, por ejemplo, el Espíritu Santo? ¿Como salmista? Exacto. Claro. Mire, un salmista no puede ser cualquiera. Usted sabe cantar, pero el hecho que sepa cantar no quiere decir que usted ya va a ser un buen salmista. ¿Por qué? Porque ser un director de los salmos, ser un director de la alabanza, ¿no siento?, requiere del Espíritu Santo. Al interpretar la alabanza, la adoración a Dios, tiene que sentirse o se siente realmente que esa misericordia, se siente realmente que el Espíritu Santo está ministrando, está hablando. ¿Por qué? Porque los salmistas o los que están en la alabanza, de ellos depende muchísimo lo que viene en el culto, lo que viene en la palabra de Dios. Porque son los que preparan el corazón de cada uno. Son los que preparan sus pensamientos, sus sentidos. Son los que atraen a que se enfoquen en la palabra, se enfoquen en el momento de la adoración, de la alabanza, en el momento del culto, de la enseñanza. Depende mucho de ellos. Una mala alabanza, una mala adoración provoca un enfriamiento durante todo el tiempo del culto, del servicio. ¿No le ha pasado eso a usted? Claro que le ha pasado, ¿sí? Porque a veces dicen, no, hoy la alabanza no estuvo tan buena. Y la palabra, ¿qué también le pasaría al pastor hoy? Pero no estuvo tan bueno, ¿verdad? Pero también depende de cómo usted esté en la iglesia, esté recibiendo la palabra, esté el ánimo de cada uno. ¿Sí?
Amén. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Gloria. Amén. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sí se da cuenta? La palabra mismo nos está advirtiendo, nos está diciendo. Muchas veces yo lo he dicho lo que esta palabra nos está diciendo el día de hoy, que hay muchos falsos profetas. Vienen con profecía o le dan profecía que no es parte de Dios. La profecía que es parte de Dios se cumple. Si el Señor habla a un profeta, ¿no es cierto? Y si es palabra de Dios, pues esa palabra tiene que cumplirse. Cuando viene la profecía nunca le dan un tiempo, sino siempre lo dicen en el tiempo del Señor. Toman esa palabra que es sagrada. Si el tiempo del Señor es el tiempo presente, porque Dios no es pasado, ni presente, ni futuro, es eterno. ¿Eterno tiene pasado? No. ¿Tiene presente? ¿Tiene futuro? Si no, es eterno. Es hoy, es ahora. Entonces aquí el libro de Juan, ¿no es cierto?, manda que probemos los espíritus. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas en el día de hoy, y eso nosotros lo podemos ver y lo podemos probar, comprobar que es así. Podemos nosotros probar a los espíritus religiosos. No solamente nosotros tenemos ese derecho, sino debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. Cuando escuchamos algo que realmente no es profético, algo que no es de parte de Dios. No podemos aceptar todo, ¿no es cierto?, como que viene de Dios. Las doctrinas contrarias a lo que está en la palabra de Dios, o a la mala interpretación de la palabra de Dios para formar una doctrina, mire, es obviamente que tenemos nosotros que hablar en contra de eso, porque lo podemos demostrar y comprobar que están equivocados con la palabra de Dios. Quizás hay muchos que tienen una buena manera de expresarse, o tienen un vocabulario de convencimiento, o ese espíritu de Satanás de convencimiento, y los marea y los tiene ahí sentados escuchando solamente mentiras. O vamos, dice, mira, acá en la iglesia está, ahí hay profecía, ahí hay palabra, ahí hay profetas, porque siempre hablan de esto, siempre nos están profetizando estas cosas, y siempre lo profetizan por lo general algo bueno. Pero no le dicen cuál. Y si preguntamos a muchos, ¿y se le cumplió la profecía? No. Si es una profecía, se tiene que cumplir. Si es una palabra de parte de Dios, se tiene que cumplir. Y entonces ahí vienen las excusas. No, hermanos, que usted en la profecía ya se le di, Dios dijo esto, pero usted está mal. Entonces buscan la manera de cómo justificarse lo que no se cumple. Amén. Amén. Entonces, mire, el hecho de que nosotros creamos en el Espíritu Santo no significa que usted va a aceptar, obviamente, ciegamente toda enseñanza que pretenden tener apoyo del Espíritu Santo. A veces confunden, ¿no? Dicen, no, es que él es espiritual, el hermano es espiritual, la hermana es espiritual, o el evangelista, el pastor, etcétera, etcétera. Son espirituales. Yo creo que, mire, son caracteres que confunden, ¿no?
hay personas que son quizás humildes, pero no quiere decir que el Espíritu está ahí, que es el Espíritu Santo. Hay personas que quizás no hablen duro, no sean fuertes en hablar la palabra, entonces no, es que el Espíritu Santo está ahí, hay amor, él siempre da amor de parte de Dios. Pero cuando se habla la palabra como está, entonces obviamente ya no es espiritual, este es bravo, este es enojón, es de todo, es del diablo. ¿Ve? Entonces, ¿qué hacen, no es cierto? Muchos líderes tratan de ser realmente como una oveja, obediente. Realmente tratan de dar gusto a los hermanos, de dar gusto a la iglesia, de dar lo que quiere la iglesia, de hablarle a la iglesia. Yo he escuchado a muchos, miren, por ejemplo, no es acá esta iglesia ahí te profetizan todo, hay profecía. ¿Sí? Acá cuando vamos allá nos dicen todo lo que pasa. ¿Quién no sabe los problemas básicos de la persona? Ahí hay profecía, allá hay palabra. Y allá van. Entonces, ¿qué hacen? Siguen hablando, siguen dando lo que a ellos les agrada. Y la iglesia se llena. Se llena. ¿Sí? ¿Están buscando? ¿Qué están buscando? ¿Estarán buscando realmente de Dios? No, están buscando de lo que les agrada, de lo que les gusta, mas no de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Hace tiempo decían, no es que la palabra, escuchaba de alguien que decía, la palabra es dura. Y créeme que sí, la palabra es dura. Es dura porque se hace duro como ser humano obedecer al Señor. Pero fíjense que hay una gran diferencia en que la palabra sea dura, a que yo sea el duro, a que yo sea el que le habla a usted, a que yo sea el grosero o que le trate mal utilizando vocabulario fuerte o algo, que es muy diferente. No, aquí lo que es duro es la palabra, no el que enseña. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces mire, no vaya a pensar, ¿no? Que el hecho de que usted cree en el Espíritu Santo, va a andar creyendo todo lo que le dicen por ahí. Va a andarse llenando de todo lo que le dicen por ahí. Existen miles, existen millones de personas, ¿no? De que han aceptado determinada religión, ¿sí? Como una verdadera, simplemente porque han observado en la misma, han observado en ella supuestas señales. Miren la religión católica, por ejemplo, ellos siempre ocurre algo, siempre ocurre de que hay señales que se apareció la Virgen del Discual en el árbol tal. Se apareció en una nube, ahí está. Se apareció en la montaña, dice que, y se andan inventando santos. El Cristo negro, que hay eso, no sé si es en Venezuela, pero no estoy bien. Mira, la muerte en México. Se andan inventando. ¿Qué va a ser un Dios? ¿Cómo es el señor de Andacocha? El señor de Girón, el señor de las aguas, el señor de San Fernando, y así. Entonces, ¿cree usted que eso es porque que está ahí el Espíritu Santo? No, son cosas, ¿no es cierto?, que enseñan y realmente agradan a la persona, agrada al ser humano. ¿Por qué? Porque podemos alabar, podemos adorar, ¿no es cierto?, a estos santos, y podemos celebrar nosotros también, nos divertimos, nos gozamos, bailamos, bebemos, hacemos de todas. Entonces, fue una buena fiesta, una buena borrachera, una buena fiesta. Terminaron dándose puñetes, una buena fiesta. ¿Y qué fiesta fue? Tuvimos la velación del santo tal, de la velación del niñito. ¿Ve? Entonces, ¿qué es? ¿No es cierto? Por eso es que millones han aceptado este tipo de religiones, ¿no es cierto?, como verdaderas, porque simplemente observan
que supuestamente hay señales. Y sabemos que el enemigo es quien hace todas estas señales, no el Espíritu Santo de Dios. Aquí está todas las señales en la Biblia, en las Escrituras. Está todo lo que nosotros necesitamos saber. La palabra dice que el Espíritu Santo es quien nos va a llevar a toda verdad. Amén. No dice que Jesucristo dijo cuando yo venga, pero según andan viendo a Jesucristo por ahí. Andan viendo en una nube. Andan viendo, ya digo, en todo lugar. Yo recuerdo cuando estaba en Estados Unidos, la Virgen de Guadalupe se apareció en una baldosa en el baño. ¿Usted se imagina lo que es el diablo? Y ahí tenían velas y traigan las limosnas. Y la gente ilusa trayendo el dinero a las limosnas a dejar ahí. Para el dueño de casa. ¿Se da cuenta? Bueno, y nosotros también hemos creído mucho en eso, cuando no conocíamos la palabra de Dios, porque también estuvimos ahí y dando gracias a Dios, Él nos ha sacado. Que el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque están allá, dicen, ahora ya nos he escuchado mucho, vamos a pasar esta fiesta, la fiesta de toros, por ejemplo, porque a mi esposo le dieron la residencia. ¿Qué residencia? Allá el gringo, el de la embajada es que le dio los papeles. No, el señor le dio, él está acá, el muñeco. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Voy a dar una vaquita. Y si no doy una vaca, alguien me dijo, por ahí. Ese año no di, le dice a la vacuna, y se me murieron 6, creo. ¿Cierto, hermano René? Sí, me decía la señora, que por no dar, se le murieron. Miren lo que hace el diablo. ¿Ah? Y hace que dé mejor, creo que por la próxima ya dado unas 2 siquiera. ¿Ah? Y son tan ilusos, ¿no es cierto? Buen negocio para los que hacen la fiesta. Buen negocio. ¿Les queda cuántas vacas ahí? ¿Eh? ¿Sí ve? Entonces es una religión de negocio. ¿Y nosotros podremos negociar la salvación? No vamos a poder negociar la salvación. Dice, no, es que acá, miren, hoy en día, yo recuerdo en el tiempo que iba a la iglesia, sacerdote oficiaba la misa, ahora ¿qué hacen? Ahora ya, oiga, se caen por montones ahí. Y si no se caen, va a dar la vuelta y regresa otra vez. Y abajo se va. Abajo se va. Que es el Espíritu Santo. ¿Cómo va a revelarse el Espíritu Santo? A manifestarse el Espíritu Santo donde están practicando doctrinas falsas, donde hay santos que realmente son muertos. Nosotros tenemos un solo Dios, tenemos una relación con Dios, con el único Dios verdadero que está vivo, un Dios viviente en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? A veces ocurre algo emocional, ¿no es cierto? Miren, en las falsas doctrinas, ya es el Espíritu Santo. Como que el Espíritu Santo creen que ya lo toman y ya está aquí, y yo no sé, realmente no sé cómo. Pero nosotros estamos aquí para aprender a diferenciar las emociones o el emocionalismo con lo que es realmente el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quizás miren en la emoción, en el emocionalismo, sienten quizás a veces un calor así en su cuerpo, quizás en su corazón, y suponen que es la aprobación ya del Espíritu Santo, o es la presencia. Eso ocurre dentro de la iglesia mismo cristiana, que sabiendo, ¿no es cierto?, que son gente pecadora, dice que el Espíritu Santo estuvo en mí. Mire, el Espíritu Santo cambia, el Espíritu Santo transforma, el Espíritu Santo hace nuevas criaturas. ¿De la noche a la mañana o un proceso largo? Dios actúa o sana por tiempos, o sana una sola vez. ¿Y cuál es la voluntad de Él? Que sea sano. Por eso, espérese,
que sea sano, ¿no es cierto? Y no dice, un cáncer, por ejemplo. Un cáncer dice, bueno, te vamos a sanar pasito a pasito. Cuando la gloria de Dios es manifestada, ¿no es cierto? Sana inmediatamente. Un paralítico, ¿qué pasa? Camina inmediatamente. Si el Espíritu Santo se derrama en nuestra vida, cambia y transforma. ¿Por qué? Porque ese rato tomamos la decisión y ponemos nuestra voluntad en la voluntad de Dios. Y que Dios haga la voluntad de Él en la voluntad ya mía. Porque la voluntad ya no es mía, es de Dios. Y si es de Dios, pues entonces la transformación es que inmediata. Cuando existe, mire, eso de que para mí es que voy transformando, me voy cambiando poquito a poquito, ya, poquito a poquito voy, poquito a poquito. Entonces no es Dios, es usted mismo quien puso el empeño de cambiar. Dios no puede, o Él no hace estos cambios, o toca su vida por tiempos. Cuando Jesucristo sanó al loco, ¿qué dijo? Bueno, te vas a ir de aquí al psiquiatra y vas a estar ahí en tratamiento, pero vas a ser sano, ¿no es cierto? Al loco del pueblo, ¿qué hizo? Lo sanó inmediatamente. Al leproso, le dio medicina, le dijo, ándate donde el curandero, donde el médico. No, lo limpió inmediatamente. A los 10 leprosos, lo sanó a los 10 completamente. A Lázaro, ¿qué le dijo? Bueno, te despiertas poquito a poquito, hoy funcionan tus piernas, mañana tus brazos, después tus ojos. No, lo dijo, Lázaro, levántate, sal fuera. A la niña que estuvo muerta, entró y ¿qué dijo? No, está dormida. Dijo, hoy ya te despiertas un poco, mañana y así, después te levantas. No, la levantó. Entonces Dios, para mí, y con los ejemplos que hay en la Biblia, transforma inmediatamente. Amén. Transforma inmediatamente. Amén. Si no, ¿dónde estaría lo que realmente la autoridad, la gloria de Él manifestada en nosotros? Nosotros mismos somos los que le ponemos límite a Dios. Nosotros somos los que realmente no permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. O queremos que el Espíritu Santo obre en ciertas áreas de nuestra vida, pero en esta área no. Mire, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Confundimos el derramamiento del Espíritu Santo en un tiempo de alabanza, en un tiempo de adoración. Quizás cuando nos emocionamos nosotros, nos dice, el Espíritu Santo estaba en mí ya, ok, le creo. Pero sale de esa puerta para afuera, vuelve a ser el mismo mundano. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Fue el Espíritu Santo o fue el emocionalismo? Fue el emocionalismo. Por eso te digo que debemos de tener cuidado en todo. Si no conocemos realmente la palabra de Dios, no vamos a poder tener discernimiento de cómo está el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Tenemos que entender que hay peligro ¿de qué? Peligro de engaño. Y por eso aquí nos enseña y nos dice, nos advierte la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que en 1 de Juan 4:1, que tenemos el derecho y deber de probar a todo espíritu. No podemos aceptar todo lo que venga, amén, a su nombre y a su pueblo. Entonces, ¿hay peligro de engaño o no hay peligro de engaño? Claro que hay peligro, y muchísimo. Mire, lastimosamente, ¿cuántas iglesias, doctrinas ha habido rumos a los hermanos de la iglesia? Muchos se han quedado sin negocios. ¿Por qué? Porque les han convencido de que traigan todo al alfolí. Vende tu negocio, que es el negocio que le da al Señor, va a ser más prosperado. Se han quedado en la calle, ladrones. Dios es justo, usted sea justo con Él, dé lo que le corresponde a Él. En el nombre de Jesús. ¿Sí? Y al ser usted justo, al ser usted fiel en eso, el Señor le va a prosperar, obviamente. Pero no se deje convencer. A ver, quien no tiene para ofrendar,
tiene anillos de oro, traigan anillos de oro al alfolí. Deme un cheque, hágame un pagaré, firme un vale con fecha, ponga su nombre, su dirección. Eso hacen ladrones. Como no tiene ahorita plata al bolsillo, pero entonces firme aquí con su nombre, deje un papelito ahí con su número de teléfono y todo, y cuánto va a ofrendar, cuánto va a pactar, Para mí eso es meter la mano al bolsillo de la gente. Dios no hace eso. Dios no mete la mano al bolsillo de nadie. Dios le da para que usted dé. De lo mucho que Él le da, que le dé solamente un poco. Pero para probar ¿qué? Su fidelidad, no porque necesita. Si Él es el dueño de todo. Dueño de nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Entonces miren, si es que usted acepta una religión, si usted acepta, hermano, vea, por eso hay pocas iglesias que realmente hablan la palabra de Dios, tienen poca gente, porque realmente se ha enseñado del peligro del engaño, pero hay iglesias, mega iglesias, que Dios bendiga toda la buena obra que hagan, Dios bendiga a los que están realmente ahí buscando de Dios, pero si hay ese espíritu engañoso, que simplemente van porque han visto la manifestación del poder del espíritu en alguna área de la vida. Pero tenemos que tomar en cuenta de que hay los espíritus engañosos. Y se está exponiendo al grave, donde hay libertad para actuar, donde hay dinero, ahí está Dios para ellos. Ahí se manifiesta Dios. Pero en una iglesia donde se habla de esta manera, como nos enseña la palabra, Dios no se manifiesta. Y no vienen. ¿Cierto? Van para allá. Son creyentes, son cristianos. Vienen acá a seguir viviendo en el mundo. Son espíritus engañosos que tienen en su vida. No van a los estudios, no van a los cultos, no van, ¿no es cierto?, a los servicios, van de vez en cuando tienen tiempo. Espíritus engañosos que tienen en su vida. ¿Y cuál es el mayor pretexto? A ver si se acuerdan. ¿Cuál es el mayor pretexto para no venir a la iglesia? ¿Cuál es el mayor pretexto? Ya les enseñé. Es que no hay tiempo. Es que no tengo tiempo. Mire, ese es el pretexto, el más, ¿cómo se dice esto? Pretexto el más utilizado. Perdón. No, es el más utilizado, ¿sí? Es el más utilizado, ¿no es cierto? El más popular. No hay tiempo, es que no tengo tiempo. No tuve tiempo. Y cuando viene, pero a las carreras, llega ya al último. Pero a la fiesta, a la reunión, están primerito. Espíritus engañosos. Veamos para terminar. Primera Tesalonicenses 5:21. Y continuar obviamente la próxima semana hablando del peligro del engaño de los espíritus engañosos. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:21? ¿Qué dice 5:21? Amén. Examinándolo todo, retener lo bueno. Amén. Sí. Entonces, mira, aquí Tesalonicenses nos dicen, ¿cierto? Examinándolo todo, retener lo bueno, de lo que siempre les digo, todo lo que yo les enseño, ¿no es cierto? Tienen que retener, tienen que examinar, tienen que ir a la palabra, tienen que buscar y estar seguros de que de todo lo que se les da la enseñanza aquí. Porque
al dejarse llevar por estos espíritus engañosos, ¿no es cierto? Porque simplemente ven algo. Hemos visto muchas de las veces que hasta se hacen enfermos para decir que son sanos en tal lugar. ¿Ah? O sea, ¿y qué hacen? La gente vaya y dice, no, acá hay sanidad, acá hay sanidad. Recuerdo que alguien vino y dijo, aquí en esta iglesia hay sanidad. ¿Sanidad? ¿Referente a qué? ¿No? Venían buscando sanidad, ¿no es cierto? Como que la iglesia es la que sana. Es Dios, es Cristo el que sana. Es el Espíritu Santo. Es quien obra. Yo tranquilamente me puedo decir, sí, venga nomás de aquí, vamos a sanar, de que está enfermo. No, primero busque el reino de Dios y su justicia, y todo le será dado. Entonces, como no oyó la palabra, sí, aquí sí hay sanidad, no se quedan, se fueron. No oyeron más. A ver, ¿se da cuenta? Que tranquilamente se podía utilizar ese espíritu engañoso. Y es por eso que hoy en día, ¿no es cierto? Miren, hoy en día muchos alegan, para mí, yo digo alegan ser profetas de Dios. No significa, miren, no significa que nosotros automáticamente vamos a escuchar su mensaje y creerlo, sin investigar su veracidad. Muchos se emocionan, va a venir un profeta tal, X. Se emocionan. ¿Por qué se emocionan? Emociónense de la palabra de Dios. Amén. No podemos tomarlo, ¿no es cierto? Si es que nosotros realmente no verificamos, ¿sí? Vemos su veracidad. Juan 4.1 nos dice, el primero de Juan 4.1, que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ya terminamos, hermanos, no se me vayan a dormir. ¿Cuántas personas han sido engañadas por esto? Con los falsos profetas. Muchísimos. ¿Y cuántas serán engañadas? También muchísimos, miles, millones serán engañados por estos falsos profetas. Recuerde que la palabra mismo nos dice que hay muchos ciegos siguiendo a ciegos. Recuerde que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces están siguiendo a guías ciegos. Porque créanse, yo no entiendo, no concibo que un cristiano o un creyente pueda edificarse, pueda conocer de Dios. El otro día estuve hablando acerca de si realmente conocemos a Dios o no en el internet. O sea, yo no puedo entender esto. Que alguien pueda conocer de Dios, pueda entender la palabra con ir a la iglesia un día o 2 días a la semana. Yo no entiendo. Créanme que no entiendo cómo son buenos siervos, buenos servidores, si no conocen la palabra. Para mí, están engañados. Para mí, tienen ese espíritu engañoso y viven engañados. ¿O no? ¿Qué cree usted? Y yo siempre digo, Oseas 4:6, y el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces, si no conocemos de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a conocer? No, yo sí conozco de Dios, yo creo en Dios y no cumple los mandamientos. Entonces, ¿de qué hablamos? Tenemos el espíritu engañoso. Y así vamos y engañamos a los demás. Este es el peligro, el engaño es el peligro realmente más grave en este tipo de doctrinas, de religiones. Quizás también en iglesias cristianas, que se sobrecargan, mire, se sobrecargan de emociones y están repletamente llenas de experiencias de engaño.
recuerde que hay doctrinas de demonios, hay religiones y doctrinas de demonios. Así como hay la de Dios, del Creador, hay de demonios, falsas doctrinas. Y que obviamente que todo lo que puedan enseñar ahí, ¿no es cierto?, van a tocar en su parte emocional y va a formar parte de ellos. ¿Por qué? Siendo engañados, saben cómo engañar. A su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. ¿Sí? Entonces, miren, así es que es nuestra obligación de tener mucho cuidado. Usted mismo puede estarse engañando solito, con su actitud, con lo que usted cree. Puede estarse engañando. No necesariamente van a estar a que yo le engañe, usted mismo. Ya le digo, el peor pretexto es que no tengo tiempo. No hay tiempo para esto, no hay tiempo para el otro, o sea, para servir a Dios. Pero hay tiempo para estar en la calle, hay tiempo para estar en la familia, tiempo para las amistades, tiempo para las reuniones, tiempo para las fiestas. Para todo hay tiempo, menos para Dios. Y se engañan, por ejemplo, solo viniendo al culto los domingos, por ejemplo. Es que el resto de semana no puedo. Cuando sí puede, porque está acostado, viendo la televisión con las patas arriba. ¿Ve? Es que es así. Es un espíritu de engaño. Y son los más bravos, los que no vienen. Son los más juzgones. Son los que tienen tiempo para andar viendo lo que el pastor hace o no hace. Pero no tienen tiempo para hablar, abrir la palabra de Dios, para abrir la Biblia y leer. O no tienen tiempo para venir acá a la iglesia. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Hola, hermano Humberto. Amén. Oremos, hermanos. Señor, bendito Dios Todopoderoso, nos ponemos, Señor, ante tu presencia, Padre Santo. En el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias, Señor, por esta noche, Señor, por este culto, bendito Dios. Y por tu Santo Espíritu, Señor, que ha estado hablándonos, Señor, en esta noche, edificándonos, Señor, y dándonos, Señor, ese mensaje, Señor, esa verdad de tu palabra, Padre Santo. Porque necesitamos, Señor, conocer en espíritu y en verdad, Padre Santo, para poder servirte con excelencia, Señor, como a ti te agrada, Padre bendito, Señor. Te agradecemos, Señor, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre amado. Y te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, a tu iglesia, Señor, a cada uno de los que nos encontramos, Señor, aquí en tu casa, bendito Padre Celestial. Y bendice, Dios mío santo, Señor, aún a los que no están, bendito Padre Celestial. Tómalos, Señor, en tus brazos, Padre Santo. Y tócale, Señor, esos corazones, bendito Dios, inquiétale, Señor, para que tengan, Señor, esa necesidad de tu palabra, Señor. Esa hambre de tu verdad, Padre Santo. Y que tu Santo Espíritu sea moviéndose, Señor, en esos corazones de cada uno de ellos, Señor, para que